Toca yo. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, precisamente hoy me vine aquí a la planta porque luego en casa tengo ahí los detalles con el internet. Dije, no, mejor me voy para allá. Sí, más vale de repente, ¿verdad? Mira, te doy Eh, ahorita privilegios para que puedas compartir tu pantalla y todo el rollo, ¿sale? Si de quieres acuerdo, hacer sí. algunas pruebas. Yo me vine a casa, a mí me pasa de repente al revés. Ok, Entonces, por acá por casa y tengo ahorita unos trabajadores. Entonces, te voy a dejar unos minutitos de repente, ¿sale? Pero te sí, no te presento preocupes. en un momento más, ¿sale? Sí, sí, Mientras con puedes calma. hacer tus pruebas. Perfecto, empiezo. Sí, para también cerrar lo que no tenga que usar ahorita y Ándale, que luego consume recursos sí, y sí, sí, menos se sí, deja el asunto. así es. ¿Cómo han estado todos en casa? Bien, afortunadamente. ¿Tú qué tal, George? ¿Ustedes? Bien, pues, yo el que se parece se enfermó la semana pasada fue mi hermano. ¿Cómo Y crees? sí, pero como una gripita. Y la verdad lo dudamos un poquito porque el, el análisis de la PCR dio negativa, pero la de antígenos dio positiva, entonces estuvo raro. Pero, pero pues por lo mismo, el doc de aquí de la planta me envió a casa. Me dice, no, ¿sabes qué? Por cualquier cosa, vete a tu casa. Pero afortunadamente todo bien, todo bien. Creo que ya puede compartir, ¿eh? Ok. Ah, sí, Tú de me hecho. dices si... Sí, ya, si- lo veo perfecto. Ya además, haz la prueba de cambiar a pantalla. Ándale, pantalla completa. Tú me dices, ¿sí se Ándale. ve bien? Sí, perfecto. Ya ahí está. Ok, Ya, sin ningún problema. Ahí, perfecto. no sé si te saliste, ¿verdad? No, 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 no. Ah, bueno, sí me salí de la presentación, sí. Sí, ahí Ah, está. ok, perfecto. Sí, sí, porque de repente no sé si te ha pasado como que se buguea. Entonces, haz de cuenta que primero lo pones en presentación pantalla completa y tú confías y no está en pantalla completa. Entonces, Ajá, bueno, nada o, más, o nada más eso. luego está en pantalla de las notas, ¿no? Donde vienen las notas del presentador y eso. Sí me ha Ándale. pasado, Sí, sí pero me no, ha ahorita pasado. está completo, ¿eh? Se ve bien. Perfecto. Pues aquí esperamos entonces, tú me dices, oye, ¿va a haber interacción con las personas o cómo va a ser? Sí, ahorita les damos las reglas del juego, Ujú, que pregunten al final, ya sea abierto o que lo pongan en el chat ujú. y ya hacemos las preguntas. Sí, ¿Sale? porque no creo que pueda yo ver el chat, por Ok, lo mismo que sí, estoy no. presentando. Sí, o es una cosa o es la otra, pero no se pueden las dos de repente, ¿no? Sí. Ok, pues mira, ahorita pues, cualquier cosa pues, empezamos y ya, ya Órale, iremos viendo. órale. Sale, Estamos aquí sigo. entonces. Sale. Sí, gracias.
Muy buenas tardes a todos. Los saludo con mucho gusto y bueno, para presentar al maestro Jorge Francisco Navarro Amador, quien es investigador de desarrollo en la empresa Resirene, es egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP y posteriormente estudió maestría en Ingeniería en la Facultad de Química de la UNAM. Tiene experiencia docente en la UAP y bueno, en el área de investigación y desarrollo tiene más de 14 años de experiencia en síntesis y desarrollo de polímeros. Ha sido evaluador del Premio Nacional de Tecnología durante 6 años y posee un amplio reconocimiento del cumplimiento regulatorio de polímeros, domina técnicas de caracterización avanzadas y ha participado como líder de diferentes proyectos de la empresa residente. Tiene experiencia en la gestión de colaboración de la empresa con centros de investigación y universidades y actualmente se desempeña como investigador en la empresa residente. Y el día de hoy tenemos el agrado pues, de que nos comparta información relacionada con los beneficios de la economía circular para la Tierra. Entonces, sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra al maestro Jorge Francisco Navarro Amador. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Entonces, les voy a platicar un poquito de lo que viene siendo la economía circular. Por favor, me podrían indicar si se ve bien la pantalla, si no hay ningún problema y hay cualquier cosa durante el transcurso. Ahí lo vamos revisando, ¿sí? Entonces, este término es algo relativamente novedoso, impulsado pues, en la década pasada, donde pues principalmente se está enfocando en cuidar un poco más o bastante más a nuestro planeta, ¿sí? Entonces, voy a comenzar. Cualquier duda, pues lo vamos revisando, está el chat abierto y en la parte final de la plática, pues podemos abrir una serie de preguntas y respuestas. Entonces, esta frase está muy interesante, la quise poner tal cual está. Entonces vamos a construir una economía circular. Entonces, para resolver los grandes problemas como el cambio climático, los desechos y la contaminación, necesitamos una gran idea. Y pues es el momento de replantear cómo se diseña, se produce y se usan los productos que necesitamos, desde la comida que consumimos hasta la ropa que utilizamos. Juntos podemos crear un mejor futuro para los negocios, la sociedad y nuestro entorno natural. Esta información la saqué de la Fundación Ellen MacArthur. Ella, bueno, así como un pequeño breviario cultural, esta persona es deportista, puso el Canal de la Mancha, hizo varias cosas allá en el Reino Unido y hizo esta fundación, ¿no? Donde precisamente está generando ideas y todo lo que va relacionado con la economía circular. Entonces, ¿qué viene siendo la economía circular? ¿Cómo es cómo funciona nuestro planeta? O sea, cómo, el consumo de todos los productos que utilizamos. Normalmente se toman los recursos del planeta, ya sean materias primas, energía, todo viene del planeta, se transforma en productos que usamos de manera diaria y se desechan los productos al final contaminando la tierra, ¿sí? Eso ha sido pues mucho de la historia de la humanidad durante los últimos 200, 300 años, o tal vez un poquito más, donde precisamente ya hemos venido cambiando esta parte de cómo jalamos los recursos de la naturaleza y los vamos al final desechando, ¿no? Pensemos en los zapatos o tenis que traigan puestos el día de hoy, ¿sí? Si tienen cuero, vienen de animales que al fin y al cabo son parte de los recursos naturales, los plásticos que se utilizaron para generarlos, las fibras que están ahí en los tenis, entonces son normalmente así es como nosotros estamos utilizando los materiales. Ahora, la economía circular, ¿qué es lo que busca? Es precisamente justo antes de que se generen estos desechos, regresemos a transformar los productos sin necesidad de estar tomando tanto recurso de la naturaleza, ¿sí? Esto es lo que está buscando precisamente la economía circular a nivel global.
Entonces, se tienen tres grandes principios de la economía circular, que es precisamente eliminar los desechos y la contaminación, circular los productos y materiales a su valor más alto y por último regenerar la naturaleza. Entonces me voy a centrar en esta presentación de una manera muy breve a platicarles sobre estos tres principios y posteriormente pues ya platicaremos un poquito de lo que estamos haciendo en Resirene para ya entrar de lleno a la economía circular. El primer punto decía eliminar los desechos y la contaminación. Entonces aquí nos dice que el problema y la solución inicia con el diseño. O sea, estamos hablando del diseño de los artículos que estamos consumiendo. Desde que muchos artículos están diseñados desde el principio para ser desechables, ¿sí? Y entonces esto provoca que al fin y al cabo lleguen a vertederos o hasta el mar. Dice, aunque algunas veces es inevitable generar desechos, los desechos son el resultado de las elecciones de diseño. Es más, aquí una parte bien interesante. No existe el desecho en la naturaleza. Este es un concepto introducido por los seres humanos, ¿sí? En la naturaleza, ¿qué pasa? Se cae una hoja de un árbol y pues al fin y al cabo se va a degradar y va a ser absorbida por el suelo y entonces ahí se tiene en el ciclo. La misma agua que se tiene en los sistemas naturales, pues también está en el ciclo, ¿no? Desde chiquitos nos enseñan lo que es el ciclo del agua y entonces en la naturaleza es una forma normal en la cual se interactúan todos los materiales, pero pues ya los desechos ya fueron introducidos por el ser humano. Por ejemplo, pensemos en esta bolsa, digo, además de que tiene 3 sellos por ahí, pero esta bolsa está fabricada de diferentes materiales. Tiene una película de metálica, tiene plásticos, tiene adhesivos, y su función es resguardar un alimento, el cual cuando se consuma, pues esta envoltura va a ser desechada, ¿sí? Estamos hablando de algo que tiene un tiempo de vida, pues no sé, desde cuánto tiempo pueda durar este producto en el mercado, no sé, 1, 2 meses tal vez, y después termine. Claro está que tenemos otro tipo eh, de productos que generamos los seres humanos, en este caso una carretera, pero al fin y al cabo va a llegar el momento en el que se puede llegar va a desecharse, ¿no? O sea, no tal cual que se va a tirar, pero va a estar ahí, ¿sí? Entonces, es algo que es fabricado por el ser humano, pero que está involucrado con cómo se diseñó y qué va a pasar al final de su vida útil. Claro que pueden ser años, décadas, la que esté. Y por último tenemos un vasito que todos ustedes conocen, el cual también tiene un tiempo de vida útil muy, muy bajo, ¿no? Entonces, aquí están estos materiales que están desde el principio diseñados. Claro está, aquí hay un punto interesante que lo voy a mencionar, lo voy a retomar un poquito más adelante, pero se los menciono de una vez, donde a diferencia del empaque de las papas, este vasito es más fácil reciclarlo que el primero, ¿no? Por la complejidad del empaque. Bueno, entonces, ¿qué sucede al final de la vida útil de todos estos, ¿no? Entonces, aquí es donde entran precisamente los principios de la economía circular. Entonces, ¿cómo vamos a provocar la circularidad de los productos? Por ejemplo, teniendo un mantenimiento continuo. Nosotros estamos hablando de la carretera. Si se mantiene en buen estado, se le invierte, entonces va a poder durar muchos, muchos años. No solamente pensamos en la carretera, sino también en las casas. Entonces, son mantenimientos que se les van dando a los materiales para que mantengan esta circularidad. Ahora, este concepto es algo nuevo, relativamente, donde estamos hablando de bienes comunes, ¿sí? Que podría ser lo que está pasando ahora con el Airbnb o, o en algunos países en Europa donde ya están rentando automóviles de manera conjunta, o sea, varias personas rentan un automóvil, el cual es utilizado por diferentes personas, o un ejemplo también, en Ciudad de México, me parece que en Puebla también lo pusieron, las bicicletas que son compartidas, ¿no? Ya es algo que
que vamos a estar utilizando varias personas, pero que aquí evitamos que cada persona tenga su bicicleta, pero que pueda utilizar una que va a ser compartida por todos los demás. Un material que es reconstruido, por ejemplo, lo vemos muchas veces con los electrodomésticos, en lugares donde reconstruyen los electrodomésticos. Claro está que de repente es un poquito caro y aquí es donde uno de los puntos interesantes que tenemos que ir cambiando en filosofía en cuanto a cuánto sale una reparación. Porque cuántas veces no hemos escuchado la frase, no es que se me descompuso la tele, es más fácil que compre una nueva a que mande a reconstruir o a reparar esta, ¿no? Entonces, se tiene que buscar la forma de que se tenga un sistema que pueda ayudar a reconstruir de manera eficiente el material y que lo regrese a su valor más alto. Reusado, o sea, vamos a reusar productos que van a estar involucrados en toda la cadena, entonces, desde botellas o diferentes materiales que podemos reusar. Refabricado, donde ya entramos a lo que llamamos como productos de segunda mano. Pero si nosotros ya no los llamáramos de segunda mano, sino que quedaran exactamente iguales que originales, claro está que tendrían un mayor valor para el mercado y estarían ayudando al planeta para no consumir tantos recursos. Reparado, muy semejante a lo que hemos platicado de los electrodomésticos. Y por último, ya en el caso de que no se pudiera reparar o reusar, sería el reciclaje, ¿sí? Que por ejemplo, aplica para la mayoría o para todos los polímeros. Entonces, vamos, de la idea es de pasar del concepto lineal que veíamos en las primeras diapositivas a un concepto circular. Entonces, es cambiando la forma de pensar de los productores y se pueden manejar los desperdicios como un defecto de diseño, ¿sí? O sea, aquí lo que buscamos es eliminar los desperdicios. Y algo importante, en una economía circular, una especificación para cualquier diseño es que los materiales vuelvan a entrar a la economía al final de su uso. Al hacer esto, quitamos el sistema lineal de tomar, hacer, desperdiciar y lo hacemos circular, ¿sí? Ese es uno de los principales objetivos, hacerlo circular. Y desde el diseño, o sea, desde el enfoque del diseño del material o del equipo o de lo que tengamos en nuestras manos, podemos eliminar el concepto de desperdicio. Entonces, es aquí donde la mayoría de las empresas de todo el mundo han estado replanteando la forma en que diseñan, fabrican y rehacen sus productos, ¿sí? Estamos entrando en una etapa crítica para el ambiente y tenemos que tomar acciones para que podamos nosotros llegar a una economía donde nos permita reutilizar y que tengamos productos que sabemos que van a ser duraderos y que en el momento en el que empiecen a tener alguna falla podamos nosotros meterlos otra vez al ciclo sin que lleguen a formar parte del desperdicio. Por ejemplo, aquí encontré en la red un ejemplo muy interesante donde muchas frutas y verduras son empacadas en plásticos precisamente para evitar que se descompongan, porque si dejamos una manzana en el medio ambiente durante cierto tiempo, se va a empezar a degradar, pero si la metemos en una bolsa en condiciones adecuadas, pues vamos a lograr que dure más. Pero resulta que estas personas de Apil, ahí viene la referencia por si gustan buscarla, utilizan empaque de frutas, pero generan una capa protectora basada en ingredientes naturales. Es como una película, un spray que se le pone a la fruta, la cual es comestible, no cambia el sabor, bueno, dice en la página que no cambia el sabor de los materiales, y entonces esto es el cambio de un material como un plástico hacia una un empaque que es completamente inofensivo con el ambiente. Entonces, aquí al adoptar este primer principio de la economía circular, podemos comenzar a cerrar el ciclo de materiales y cerrar el grifo que actualmente está enviando un torrente de residuos a los vertederos e incineradores todos los días, con un énfasis en el diseño aguas arriba. Podemos detener el desperdicio incluso antes de que se cree, ¿sí? Entonces, el punto interesante es el diseño. Ahora,
El punto número 2 decía circular productos y materiales. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena o cómo se dan los ciclos de, de, de- de los diferentes materiales. En este caso, tenemos el ciclo técnico, que es el que se ve del lado derecho, y el ciclo biológico, que está del lado izquierdo. Estamos hablando de que tenemos recursos, en algún caso renovables, pero en algunos otros casos tenemos materiales finitos, ¿sí? ¿Qué pasa? Después vienen a las partes al fabricante, el producto del fabricante, el que prevé el servicio, y al final llega esto al consumidor. En la economía lineal, pues ya después de que el usuario o el consumidor terminan de utilizarlo, pues se va hacia el desecho, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es que se comparta con otros usuarios. En el caso de que ya tenga, en este ciclo, mantenga un, sea necesario tener un mantenimiento, reusar o redistribuir, y ya en el último punto, reciclar, ¿sí? Entonces, estos son la parte del ciclo técnico. Para el ciclo biológico tenemos el consumo de los diferentes materiales biológicos, principalmente alimentos o desperdicios de tipo orgánico. ¿Y qué pasaría entonces? Aquí tenemos la extracción de bioquímicos para la alimentación, digestión anaeróbica, donde podemos obtener biogás, y posteriormente la regeneración de la biosfera, donde estamos hablando de recuperar algunos componentes orgánicos como nitrogenados o algunos otros compuestos que se utilizan para fertilizar tierras de manera natural. Y entonces aquí tenemos nosotros el ciclo biológico. Entonces, de una manera un poquito descriptiva, el ciclo tecnológico, la forma más efectiva de mantener el valor de los productos es darles mantenimiento y usarlos. El valor de un aparato electrónico es mayor que el de un montón de materiales y componentes, ¿sí? Porque de repente, si buscamos reciclar o descomponer todo lo que utilizamos en nuestro celular, pues claro está que el valor no es lo mismo a que tengas todo en un aparato que funciona y es eficiente. Tener los productos para usarlos el mayor tiempo posible. Modelos de negocio donde se comparten los bienes, reusarlo con una reventa, ¿sí? Aquí es un punto bastante interesante donde muchas compañías pues tienen que cambiar esta filosofía de crear la obsolescencia, ¿no? De que pasan 3, 4 meses y resulta que ya el teléfono o la computadora que estoy usando pues ya está obsoleta porque ya avanzó la tecnología. Entonces, aquí donde tenemos que buscar la forma de mejorar la, el tiempo de vida de nuestros productos. Bueno, estas actividades involucran ciclos de mantenimiento, reparación y remodelaciones, y cuando el producto ya no pueda ser usado, tendrá que ser refabricado, y partes que ya no se puedan refabricar tendrían que ser recicladas. Y pues ya el reciclaje, como vieron, sería la última opción, aunque tendrían que mantenerse el ciclo para no generar desperdicios, ¿sí? Entonces, como lo veíamos aquí, lo primero sería compartir, mantener, reusar y distribuir, refabricar en caso que sea necesario, y por último sería reciclaje ya de ciertos materiales. Para el ciclo biológico, tendríamos los materiales biodegradables, por ejemplo, que ya se están generando diferentes tipos de materiales que se utilicen como composta y subproductos que se puedan usar para regenerar la tierra. Y algunos productos como la ropa de algodón, los muebles de madera podrían circular en ambos ciclos, ¿sí? Porque tienen compuestos tanto naturales como técnicos, ¿sí? Entonces, para que los productos sean exitosos en la circularidad, ya sea en un ciclo técnico o biológico, es esencial que sean diseñados teniendo en mente su eventual circulación. Eso quiere decir que tenemos que estar trabajando con módulos de reparación, con partes que puedan ser reemplazadas sin necesidad de abrir completamente un aparato. Entonces, son cambios en la filosofía que se tienen que tener. Existen actualmente productos que no se pueden reciclar en ningún ciclo de los que manejamos actualmente, como lo veíamos con la bolsa de las papitas. De repente es complicado la recuperación de los metales y todo lo que se tiene ahí involucrado, pero por ejemplo están los polímeros que sí se pueden utilizar en la parte de reciclaje.
Y por eso es necesario que desde el diseño se piense en el tipo de ciclo en el cual los productos puedan reciclarse, ¿sí? Entonces, esos serían los puntos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de este material que ven aquí. Podríamos ver que se puede recircular en el ciclo biológico por la madera, porque al fin y al cabo se va a descomponer. Aquí, para que sea ya un material que entre directamente a la economía circular, pues tendría que estar barnizado con sustancias que puedan ser biodegradables, que no contengan ningún contaminante, que no arriesguen. Y aparte, tenemos el ciclo técnico donde algunas que pueda tener tornillos o diferentes materiales que compongan este mueble en particular, pues que se estén ahí reciclando, ya sea eh, como tornillos tal cual, sin que lleguen a la basura, ¿no? Al final. Entonces, es por eso interesante cómo ver todo con una filosofía de economía circular. Y por último, el último punto sería regenerar la naturaleza. Tenemos que cambiar el enfoque de extracción a generación, ¿sí? Extracción de recursos de la naturaleza a generarlos a partir de el reciclaje o del mantener recirculando diferentes productos. Entonces tenemos el nuevo concepto que se llama capital natural, porque es lo que vamos a estar cuidando. Y en este caso son utilizar prácticas agrícolas que reconstruyan los suelos. ¿Sí? Entonces, y regresamos al punto que él se había comentado hace rato, emular los sistemas naturales. En la naturaleza no existe el desperdicio. Entonces, buscar emular que nuestros procesos, nuestros productos no generen desperdicio. En este caso, la industria alimentaria es el lugar obvio para comenzar con este tipo de cambio. Y pues, porque en este caso el cambio climático está siendo impulsado por la forma que producimos los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, combustibles fósiles, el uso desmedido del agua y los recursos finitos están generando los gases de efecto invernadero, los cuales están provocando el cambio climático y eso es lo que nos está afectando actualmente. Entonces, uno de los puntos es mejorar la salud del suelo para producir nuestros alimentos de forma regenerativa. Aquí son técnicas de agroecología, la agricultura de la conservación y la agrosilvicultura. En este caso son términos que también estoy yo conociendo, pero por ejemplo la agroecología es tomar la agricultura tomando en cuenta la ecología de la región. La agricultura de la conservación es conservar recursos, conservar mano de obra, o sea, están involucrando hasta las personas. Sí, que en este caso, en algunos lugares de Brasil lo que hacen es que eh, directamente le compran al productor de algún fruto sin intermediarios, se lo pagan bastante bien para que esta persona pueda invertir y pueda tener un sistema más adecuado de producción, ¿sí? La rotación de cultivos también es importante y la agrosilvicultura que viene siendo cuando se siembra los materiales, es un cultivo de árboles alrededor o entre los cultivos y los pastos. O sea, es como simular un poquito lo que sucede de manera natural, ¿sí? O sea, como se daban originalmente todos los productos. Entonces, aquí los puntos es que al adoptar una economía circular se tienen diferentes beneficios para la naturaleza. Al mantener los productos y materiales en uso, se requiere menos tierra para obtener materias primas vírgenes, ¿sí? Estamos hablando de menos deforestación, de disminuir la minería, entonces son cambios importantes. Y claro está todo esto ligado con el uso de energías renovables, ¿no? Si nosotros introducimos y utilizamos energías renovables, claro está que vamos a tener un beneficio bastante interesante. Entonces, al adoptar este tercer principio de la economía circular, que es regenerar la naturaleza, podemos cambiar nuestras prioridades. Ya no debemos centrarnos simplemente en hacer menos daño al medio ambiente, sino en cómo podemos mejorarlo de manera activa. Si la economía sigue los principios circulares, cuanto más hagamos, mayores serán los beneficios. Entonces, esto es un resumen, bueno, ahorita resumen de lo que viene siendo la economía circular. ¿Tendrán alguna duda hasta aquí?
¿Alguna pregunta en el chat? Creo que no, ¿verdad? No, Vale. no tenemos ninguna pregunta por ahora. Perfecto, perfecto. Entonces, continúo. Entonces, ahora que el doctor Serna me solicitó dar la plática, pues también quise revisar un poquito más sobre pues, lo que se encuentra en la red, ¿no? Entonces, cuando hice la búsqueda de Google de plásticos y me salieron estas imágenes, ¿no? Entonces, y creo que muchos de nosotros tenemos estas imágenes en la cabeza, las hemos visto en diferentes publicaciones, diferentes formas. Entonces, pues eso es lo que vemos actualmente. Pero aquí hay algo. Me gustaría ver si podemos interactuar un poquito aquí y me pudieran decir si creen que los plásticos sean necesarios. Aquí Laura creo que me dice que no. No, Laura dice que muy necesarios. Ah, sí, perdón. No, muchas gracias. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, sí, muy necesarios. Cierto. De repente, en alguna ocasión, me tocó dar una plática en en un congreso, bueno, no, no fue un congreso, fue una presentación industrial en Guanajuato, y de repente llegaron niños, y entonces estuvo interesante, que pues, les hice las preguntas de que si sabían que era un plástico y todo. Entonces, digo, aquí creo que no tenemos que llegar a esos puntos, pero fue un ejercicio muy interesante porque les dije, piensen en el momento que se levantaron hoy por la mañana y qué actividades empezaron a hacer. Seguramente en todas esas actividades vieron o interactuaron con plásticos. Sí, o sea, si tomaron, en este caso nosotros, si tomamos nuestro teléfono, pues el teléfono tiene diferentes materiales, entre ellos diferentes polímeros, la ropa que nos ponemos, nuestros zapatos, es más, desde los colchones donde dormimos, no creo que haya todavía, o no sé si hay alguien de por aquí esté todavía durmiendo en colchones de plumas o almohadas de plumas, ¿no? O sea, estamos hablando de que los polímeros están en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, es por eso muy, muy importante que nosotros introduzcamos la economía circular a los polímeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ven los plásticos en la economía circular? Para empezar, tenemos que eliminar empaques de plástico problemáticos, o sea, que sean muy intrincados o muy complejos, o innecesarios a través del rediseño, la innovación y los nuevos modelos de distribución, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de que cómo están estas frutas ahí acomodadas, y creo que podríamos evitarnos el uso de estas películas protectoras si dejáramos la fruta completa, ¿no? Por ejemplo, usar alguna alternativa de protección como la que les había mencionado anteriormente, y creo que nos ayudaría bastante para poder tener una disminución de este tipo de materiales, ¿no? Que no sean tan superfluos. Y aquí hay algo interesante. Todos los envases de plástico son diseñados para ser 100% reutilizables, reciclables o compostables, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de la palabra compostable, donde estamos introduciendo unos nuevos tipos de materiales que ya estamos manejando, y pues buscar que nuestros materiales sean completamente reciclables. Poco a poco ir desacoplando el uso del plástico de los recursos finitos, ¿sí? Actualmente, pues sí, gran parte de la materia prima de las industrias que se dedican a la fabricación de polímeros, pues viene del origen del petróleo. Pero pues lo que se busca precisamente es que en la economía circular ya no depender tanto del petróleo, sino ya directamente del petróleo que está en forma de plástico, de los monómeros que están en forma de polímero, regresarlos a la cadena y volverlos a utilizar, ¿sí? Bueno, aplicar modelos de reutilización donde sea relevante, reduciendo la necesidad de empaques de un solo uso. Y en la práctica, todos los envases de plástico se reutilizan, se reciclan o se compostan.
algo muy importante, todos los envases de plástico están libres de productos químicos peligrosos y se respeta la salud, la seguridad y los derechos de todas las personas involucradas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo le coloqué precisamente cumplimiento de la restricción de materiales altamente peligrosos para la salud, sustancias peligrosas, perdón. Entonces, lo que se busca es que desde el diseño los materiales plásticos no deben de contener ninguna sustancia que pueda poner en peligro a la salud de las personas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que tuviera alguna duda? Con confianza. Creo que no, ¿verdad? No, no, al parecer no. De una forma un poco rápida, que sí, ya estoy viendo la hora, les voy a platicar cuáles son las iniciativas que hemos realizado en Resirene con respecto a estos, a estos materiales. Por favor, me indican si ya ven el arbolito, Sí, ya se ve. ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en Resirene precisamente para apoyar todo lo que viene siendo la economía circular? Aquí nosotros tenemos diferentes líneas de materiales. En este caso, nuestros plásticos biobasados, los cuales tienen un contenido de almidón o de cargas biológicas, las cuales nos ayudan a tener una huella de carbono menor. Y nuestra línea tradicional es las resinas de Biorene, algunos plásticos, resinas compostables, que son en algunos lugares donde hay muchas restricciones o prohibiciones vigentes en el país, son los únicos que se están permitiendo. Luego tenemos la línea de poliestireno reciclado, que son materiales que contienen entre un 20 y hasta el 100% de material reciclado y pues y tienen un impacto directo en la ley de economía circular. Y por último, tenemos nuestro HIP circular, que es un material que tiene un aditivo que ayuda a disminuir la huella de carbono. Entonces, de una manera muy rápida, les voy a mostrar de los materiales de Biorene. ¿Qué es el biorene? Son resinas biobasadas mezcladas con plásticos tradicionales y almidón. Entonces tenemos el poliestireno con almidón, polipropileno y polietileno con almidón. Pero este almidón es algo importante que tener en cuenta, que este almidón proviene de cultivos de maíz dedicados a aplicaciones industriales, ¿sí? No se involucra nada de materiales o de productos que vayan destinados a la alimentación humana. Y algunos grados de biorene están certificados por la TV Austria como OK Biobased. En este caso, nosotros enviamos muestras a estos laboratorios, los analizan y certifican que se tenga el contenido de, de, de material biobasado que nosotros estamos diciendo, ¿no? Tenemos el análisis de ciclo de vida para un biorene. Entonces, resulta que el biorene tiene una huella de carbono menor que el poliestireno de uso general, el poliestireno transparente. Mientras que para producir una tonelada se tiene unos kilogramos de CO2 equivalente de 3.430 kilogramos, para el biorene baja a 2.940. Son 490, es un ahorro de emisión de CO2, pero en este caso, esto significa que, por ejemplo, el ahorro de la emisión de CO2 de 5 toneladas de biorene equivale al consumo de electricidad de una familia durante un mes y las emisiones de un automóvil durante un año, ¿sí? Entonces, este, este es uno de los primeros esfuerzos que hizo Resirene para introducir este tipo de materiales al mercado. Y pues tiene diferentes aplicaciones. Bueno, aquí son los dados que manejamos. Y pues entre las aplicaciones, pues están, por ejemplo, cubiertos desechables, también tenemos charolas espumadas,
donde tiene características muy semejantes a las de un poliestireno. Algunos popotes que también se han utilizado, bandejas para el servicio de aviones, con buenas propiedades mecánicas, o sea, realmente tienen un desempeño muy bueno, muy semejante al polipropileno. Bueno, en este caso, para las resinas compostables, que son muchos de nuestros grados Biorene nuevos, de las líneas que estamos generando desde hace aproximadamente unos 2 años, donde son poliésteres de tipo, son son compostables. Entonces, nosotros ya tenemos la capacidad de producir estos materiales. Precisamente estamos buscando en este momento la certificación del Biodegradable Products Institute, del Instituto de Productos Biodegradables de Estados Unidos. En este caso, ya vi la pregunta, vi una pregunta por ahí. Me preguntaban si era costosa la producción del biorene. En este caso, los biorenes de tipo tradicional, como es un proceso extra que se realiza porque se hacen mezclados, entonces sí tiene un costo de compuestos involucrado porque se va a procesar, se va a agregar materias primas. Es más, yo creo que ustedes han notado que de repente cuando van al supermercado y ven un producto que es biodegradable o tiene alguna carga biobasada, normalmente sí, actualmente como no se producen tan en masa como los plásticos tradicionales, sí suelen ser más caros, ¿sí? O sea, la producción o el material, si lo comparamos directamente versus un polímero tradicional, sí son un poquito más caros, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los materiales que nosotros estamos ya promocionando, que se pueden utilizar para bolsa, para películas transparentes, para termoformado, pero ya son materiales que son compostables, ¿sí? Entonces, estos ya son materiales que ya se están empezando a comercializar. Pero, por ejemplo, aquí en México hay una certificación, porque en algún momento nos preguntaron, oye, ¿y por qué estás buscando certificar en Estados Unidos si aquí en México se puede certificar? Sí, hay una certificación mexicana, que es esta, la NMX, es 273 NICE 2019, pero resulta que en este caso esta certificación aplica para el producto terminado. O sea, nosotros como productores de resina, o sea, de los pellets, no podemos certificar nuestros pellets, sino hasta que el productor ya lo transforme, le dé la forma final en la cual va a estar en contacto con el usuario final, y entonces eso es ya lo que se puede certificar, a diferencia de que con el BPI nosotros sí podemos certificar desde pellets, ¿sí? Entonces, es por eso que estamos certificando ya para que también aquí nuestros clientes tengan la certeza de que el material, tal cual como se está utilizando o vendiendo, con pellet, sí cumple. Ya lo que, sobre todo que no le agreguen nada más, porque imagínense que le agregan algún otro material para cambiar las propiedades o algo así, pues claro está que se va a ver afectado. Y pues, por ejemplo, una de las líneas más exitosas donde hemos estado trabajando también en los últimos años es nuestro poliestireno de uso general con contenido de reciclado, ¿sí? Entonces, es más, me parece que allá en la facultad estaban justo antes de la pandemia se empezó a hacer la campaña para que llevaran sus polímeros para reciclar. Y pues desafortunadamente llegó la pandemia y eso también nos vino a afectar en muchos sentidos a estos proyectos de desarrollo, pero pues lo que se busca es precisamente reciclar el poliestireno, que en algunos lugares llegaron a decir que no se podía reciclar, ¿no? Pero pues, ya nosotros vemos y comprobamos que sí se puede. El reciclaje químico de poliestireno expandido post-consumo. Entonces, es un poliestireno de uso general con 20% de contenido reciclado, que va en línea con los objetivos de la Ley General de Economía Circular. Son materiales con flujo medio y actualmente tenemos la opinión favorable de la FDA para contacto con alimentos en trámite. Para que un poliestireno cumpla con la FDA, que es la Federal Drug Administration de los Estados Unidos, se maneja un cierto contenido de monómero residual. Nuestro material cumple con ese contenido de monómero residual, pero aparte ellos están evaluando nuestro proceso de reciclaje para que se garantice que durante el mismo nosotros eliminamos todos los contaminantes y que nosotros podamos garantizar que
no va a tener nada extraño nuestro material y de esa forma nosotros podamos venderlo como un material virgen, o sea, a su más alto valor, pero ya con contenido reciclado, ¿sí? Y pues continúan los desarrollos y pues estamos trabajando mucho en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, si hablamos de huella de carbono, del valor que les había mencionado hace rato del poliestireno de uso general, pues se disminuye bastante con el uso del material reciclado, ¿sí? ¿Cómo es nuestro proceso de reciclaje? Se tiene el acopio de poliestireno postconsumo en una red de acopio, por rutas móviles, centros de acopio, logística y traslado. Esto lo estamos implementando de manera muy directa en Ciudad de México con el apoyo de diferentes empresas y estamos nosotros ya recolectando materiales, los cuales ya se llevan a un centro de distribución, el cual lo va a procesar para que nos los envíen y ya nosotros lo estamos metiendo al proceso, ¿sí? Lo que se hace es disolverlo, se lava, se seca, se hace una disolución en estireno, se filtra y se introduce a nuestro proceso de polimerización y obtenemos materiales muy semejantes a los que ya tenemos. Entonces, lo que estamos buscando en este momento es la certificación de contenido reciclado, porque así como en algunos centros comerciales hay materiales que claman por ser biodegradables o compostables, pero no tienen ahí algún sellito de certificación o algo así. Nosotros estamos buscando que certifiquen nuestro contenido reciclado y pues esta certificación va a medir el porcentaje de contenido porque se presenta una declaración precisa al mercado. Sí, son procesos bastante complejos, pero que al final nos van a dar la certificación de nuestro material. ¿Sí? Entonces, este es el material que estamos generando con estas características. Es la copia de la hoja técnica que se genera para este material. Y pues por último tenemos el HIP circular, el cual utiliza un aditivo que se llama VQ. Y para no hacer más larga la presentación, lo que se hace el VQ es que toma basura, componentes orgánicos, y lo que hace, bueno, o sea, toda la basura que no se clasificó, o sea, plásticos, residuos orgánicos, se meten a su proceso, se lleva a cabo un proceso de purificación para eliminar metales pesados o sustancias nocivas, y eso se genera en un material que puede ser mezclado con diferentes termoplásticos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? De que mucho de este material, en lugar de llegar al vertedero, donde va a generar gases de efecto invernadero como CO2 o metano, este material, al no llegar a ese final y nosotros utilizarlo, podemos pensar que es un material que evita o disminuye la generación de este tipo de gases y por lo tanto nosotros podemos mezclarlo en cierta cantidad para neutralizar la cantidad de poliestireno digo, de CO2 que genera la fabricación de poliestireno, ¿sí? Entonces, ese sería el material. Para empezar, somos los únicos proveedores de ese material en México, un impacto ambiental significativamente reducido. Entonces, el VQ, por cada tonelada de VQ es como si se tuviera una huella negativa de 11.500 toneladas. Entonces, para que nosotros tengamos un valor cercano a cero, entonces tendríamos que mezclarlo con un 30% de este material. Y es lo que estamos desarrollando en estos momentos. Entonces, todos estos materiales son las líneas que Residen está trabajando actualmente para poder nosotros entrar a lo que es la economía circular. Fue una presentación un poquito, al final un poquito rápida, pero sí me gustaría saber si tienen alguna duda o comentarios o algún detalle. Completamente abierto el micrófono para aquellos que quisieran hacer alguna pregunta. Bueno, ya tenemos dos, de hecho. Ok, La primera, bueno, tres.
¿Cuáles son las sustancias que pudieran estar presentes en los plásticos y que podrían ser más dañinos? En este caso, las regulaciones de contenido de sustancias en plásticos, bueno, lo que es la regulación en plásticos va creciendo o va aumentando cada 6 meses, cada año, porque se van haciendo diferentes investigaciones. Por ejemplo, se sabe que cierto contenido alto de monómeros residuales de un material que no esté bien procesado, pues puede afectar a la salud, ¿sí? O, por ejemplo, para algunos materiales como son los policarbonatos, están los BPAs, y bifenilos, algunos retardantes que estén ahí presentes. Entonces, por ejemplo, en específico, la restricción de sustancias peligrosas, que es ROS, lo que monitorea precisamente son metales pesados como mercurio, cadmio, este, plomo principalmente, y algunos aditivos de tipo brominado, ¿sí? O sea, base bromo. Entonces, esas son algunas de las sustancias que se están monitoreando constantemente que podrían llegar a estar presentes en algunos polímeros, ¿sí? No sé Muy si haya bien. quedado. No sé si con eso quedó contestada la pregunta. Colóquenlo en el chat, por favor. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo promover que entre la población valoremos adecuadamente la certificación de contenido reciclado en los productos que compramos? Sí, yo creo que ahí va mucho de la mano de la información que se genera al público, así como lo que platicábamos hace rato de los rombos, de, de que grasas insaturadas y alto sodio. Se necesitan precisamente colaboraciones y campañas con Secretaría de Salud, con el gobierno, para que estén bien, sobre todo gente que conozca dentro del gobierno todo esto y que a partir de ahí pueda surgir información que sea permeada hacia la población, ¿sí? Porque nosotros en el ámbito académico, en las universidades, pues sí tenemos mucho acceso a este tipo de información y podríamos nosotros ayudar, por ejemplo, en casa, cuando ustedes llegan y platican y todo eso, es importante, pero que sea de una manera más generalizada, ¿no? Buscar que esta información sí llegue a todos, porque también va de la mano con nosotros, nuestra economía pues se basa mucho en comprar pues lo más barato, porque desafortunadamente aquí en México pues a veces el acceso a otro tipo de materiales pues no es tan sencillo. Entonces se busca de repente lo más barato y pues estos materiales, como lo mencionamos, sí son ligeramente más caros en algunos casos o en otros sí son bastante más caros. Entonces lo que se busca precisamente es que sea para todos y que todos tengamos acceso a esta información. ¿Sí? No sé si quedó más o menos respondida la pregunta para Laura Morales. Creo que va muy relacionada con la pregunta de Citlali. La Bien. pieza clave que llegue a toda la población, pues es que es una colaboración entre industrias, sociedad, o sea, es el trinomio de entre industria, sociedad y gobierno, ¿sí? Donde se tiene que colaborar de manera adecuada para que llegue toda esta información a todos. Luego Jesús nos pregunta que si existe un tratamiento de limpieza de los polímeros que se recolectan para reciclar. Esta está muy interesante. Precisamente en lo que estamos buscando con nuestro cliente, no, no es cliente, con nuestro colaborador y socio de VQ, es que todo lo que entra al proceso es directamente transformado a este pellet de VQ, el cual es utilizado como bioplástico, como
Es un material biobasado, el cual es un termoplástico y se agrega a nuestros materiales y de esta forma nosotros podemos llegar a utilizar estos materiales sin necesidad de generar residuos, ¿no? Así como lo decíamos en la presentación de economía circular, la finalidad es generar los menos desechos posibles. En nuestro proceso de reciclado de ultrapurificación se llegan a obtener ciertos lodos. Es un porcentaje muy pequeño del material, por ejemplo, no tengo el dato yo exactamente, pero sí es una cantidad muy pequeña de lo que se llega a generar, porque pues la limpieza del material a veces no, o sea, el material viene relativamente limpio y sí llega a tener algunas partículas las cuales al entrar al proceso, pues sí, antes de entrar al proceso tienen que ser limpiadas o purificadas y utilizamos filtros especiales y sí se llega a generar algo de estos materiales. Lo que se busca es, no usamos agua, o sea, esto es todo desde el punto de vista químico y se disuelve en solventes como el estireno, que es el monómero que nosotros utilizamos para polimerizar, entonces no se contamina ningún otro solvente. Entonces, más o menos es lo que estamos buscando, llegar a un equilibrio. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario. Digo, se fue un poco rápido, pero sí, sí, No, fue bastante información para el ratito. sí, claro, no, y por supuesto te agradecemos mucho la información que nos has compartido en este día. Y bueno, por supuesto que de lo que se trata es precisamente de ir generando conciencia y que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Es muy importante que haya más esta interacción Sí, entre pues, lo que es la universidad y las empresas. Y justamente pues estamos pues prácticamente con esto empezando ya nuevamente la campaña a la cual hacía referencia, ¿no? Con ustedes. sí, Y bueno, pues esperamos vernos pronto por allá por la facultad, porque de acuerdo. Sí, Jorge, pues ahí estamos en contacto y pues, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, cualquier cosa, y por favor contacten al doctor Serna y él tiene mis datos y ya podemos nosotros, interactuar. claro que sí, con muchísimo gusto. Perfecto. Mira, por último, bueno, ya nada más quisiera compartir, ah, se está resistiendo, Ujú. quiero poner el reconocimiento precisamente por esta plática que nos has compartido el día de hoy. Se supone que ya la tenía por acá. Pero bueno, expresar el agradecimiento de todos los presentes el día de hoy. Y bueno, obviamente pues te haremos llegar este reconocimiento, como te comentaba, una vez que lo tengamos disponible. Y justamente, bueno, pues es muy importante esta colaboración que podemos tener con ustedes. Te agradecemos tu presencia y bueno, seguimos en contacto entonces, Jorge. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y pues estamos en contacto y te agradezco mucho la invitación. Claro que sí, Jorge. Hasta luego. Muy Hasta buena tarde a luego. todos. Muy buena tarde. A los presentes, bueno, les invitamos a que continúen con nosotros en esta misma sala. Si quisieran acompañarnos, tenemos otra plática en esta tarde que estará como moderadora precisamente la doctora Laura Morales Lara. Y bueno, dejo entonces este espacio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buena tarde.